para seguir con nuestra agenda, realizaremos una mesa redonda en la que se desarrollará el tema Enfrentemos el futuro con fortaleza. Para ello contamos con la presencia del doctor Luis Rivas, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Grupo Promérica y director ejecutivo de Banpro Nicaragua. John Keefe, presidente ejecutivo de Banco Promérica Costa Rica. Ricardo Cuesta, presidente ejecutivo de Produbanco Ecuador. Como moderador, continuamos con el señor Leonardo Buniac. Bienvenidos a todos. Bienvenido a nuestra mesa de análisis. En ella vamos a tener a 3 extraordinarios profesionales del Grupo Financiero Promérica, 3 banqueros, amigos, con una vasta experiencia en mejores prácticas bancarias, y ellos podrán, ¿verdad?, sobre la mesa algunas propuestas para enfrentar el futuro con fortaleza, tal como lo hemos llamado el día de hoy en nuestro ciclo de conferencia. Vamos a hablar del nuevo modelo económico que estará condicionando de alguna manera la actividad económica y financiera en la región, de los impactos de ese modelo económico que tendrá en la banca latinoamericana, en su calidad financiera intrínseca y, por supuesto, qué respuestas el Grupo Financiero Promérica está dando en términos de fortaleza para enfrentar las utilidades del entorno macroeconómico. Y, por supuesto, hablaremos de la nueva forma de hacer banca. Así que vamos a hacer entonces una suerte de dinámica que va a ser muy sencilla. Vamos a tener a Luis Riva, a John Keefe, a Ricardo Cuesta, para que nos comenten en una rueda de preguntas. Vamos a hacer unas 4 o 5 ruedas aproximadamente para conversar de cada uno de estos aspectos. Me encantaría empezar con nuestro estimado John. Y John, bueno, siempre un placer saludarte, un placer compartir contigo. Y hemos visto lamentablemente los efectos colaterales de COVID-19, ya en términos de pérdidas humanas y económicas, claramente expuestas por las brillantes conferencias de tus predecesores. Y por supuesto la pandemia representa una oportunidad para reflexionar, reimaginar, reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro quizás más sano, más equitativo y más próspero. De alguna manera, la pregunta que te hago es la siguiente. Ciertamente ha surgido un nuevo modelo y la pregunta es cómo el Grupo Financiero Promérica, en esa suerte de reconocimiento del ambiente externo que lo condiciona, ha definido a ese nuevo modelo económico. ¿Cuáles son las características de ese nuevo modelo? Y yo no sé si te atreverías a ponerle a esto un nombre, ¿no? Pero muy importante, ¿cuáles son las amenazas, ¿verdad?, al capital financiero? ¿Cuáles son las amenazas para el capital de riesgo de nuestras empresas y, por supuesto, para nuestro capital bancario? En el mundo vemos ciclos económicos muy marcados. Esos ciclos económicos tienen un principio y un final. Yo creo que en este momento lo que estamos viviendo es un final de un ciclo que empezó en 1980. En aquel momento, en 1980, a los que estábamos estudiando y nos tocó vivir esa etapa, vimos el final de los 70s, muy marcado con las tasas prime altísimas, con el incremento en el precio del petróleo, y empezó un nuevo modelo a partir de 1980. En ese modelo de 1980 vimos a nuevos personajes, vimos a Reagan, vimos a la señora Thatcher, y se redefinió lo que hoy llamamos globalización y el mundo del petróleo. Yo quisiera contarles un poquito mi historia personal en eso. En ese momento estaba estudiando, me tocó entender claramente que las palabras que eran válidas en el pasado dejaron de ser válidas en ese nuevo mundo. Entonces, a partir de 1980 me tocó aprender un montón de palabras, hoy damos por realidades, privatización, globalización y demás, y hoy nos toca vivir el final de ese modelo. Yo senté a mis hijos el día que el precio del petróleo estuvo en negativo y les conté, ya ese modelo que conocemos y entendemos ya dejó de existir y hoy empieza uno nuevo y nos toca en ese proceso aprender de nuevas palabras y aprender de nuevos procesos. Entonces van a ser mucho esas generaciones nuevas las que les toca entender esas palabras. ¿Y qué sucedió en el último quinquenio? En el último quinquenio
Dos más adelante, por favor. Adelante. En el último quinquenio ya venían unas tendencias con las que hemos estado hablando con los dos expositores anteriores. Se desaceleró mucho la desigualdad y aparecieron 1 billón de consumidores en China. Realmente el que termina con la globalización no es Trump, el que termina con la globalización es que China empezó a consumir de manera muy, muy importante. En la política se fortalecen los extremos ideológicos y en la tecnología empieza a aparecer un fenómeno que para mí es muy interesante, que son las empresas enfrentándose a los gobiernos. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, al gobierno federal, a las empresas de tecnología, y también lo estamos viviendo en China. El cambio climático y los riesgos ambientales siguen siendo tremendamente importantes. Entonces, con estas megatendencias, llegamos a un punto en el 2020, la próxima, por favor, donde aparece el gran encierro en el que estamos. En este gran encierro se aceleran las megatendencias, empieza un desempleo en los sectores más vulnerables, como lo vimos hace unos momentos, y los mitigadores que toma la Fed y el Banco Central de Europa inundan el mercado de muchísima liquidez. Adelante. Y entonces aparece un entorno de una enorme inestabilidad social, una recesión que va a ser bastante prolongada. Vamos a ver cambios muy importantes en los jugadores políticos. Si nos vamos de vuelta a los 80, Leonardo, ninguno de los nombres en política que era relevante en 1979 estaban ahí en 1983, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a sufrir una situación como esa. Y vemos una guerra fría entre China y Estados Unidos muy, muy marcada. Y entonces eso da inicio a este concepto que le llamamos el nuevo modelo económico, que todavía no le vamos a poner nombre. Creo que no estamos listos en este momento para ponerle nombre. Tal vez más adelante en la presentación comentemos un poquito más de eso. Pero este nuevo modelo económico tiene una serie de características. Adelante. Luis, fíjate lo siguiente, porque es que resulta que, como tú muy bien sabes, la banca es el sistema circulatorio de la economía nacional, de la economía regional, de la economía global. Y por eso la banca quizás podemos decir que es un reflejo del país, es un reflejo del entorno que la condiciona, ¿verdad? No existen teóricamente bancos suizos en Bosnia, ni en Kosovo, ni en Chechenia, ni en Afganistán, y si las cosas no marcharan bien en América Latina, uno pensaría que en muy pocos casos veríamos entidades bancarias calificadas, ¿verdad?, de gozar una excelente calidad financiera y física, como teóricamente lo tiene el modelo de la banca suiza. Mi pregunta para ti, mi apreciado amigo, es, más allá de la estructura, de los problemas estructurales que han explicado los ponentes principales, y más allá de la megatendencia que nos acaba de hablar hace unos minutos John, ¿cómo ves tú la coyuntura actual de la industria bancaria latinoamericana, especialmente en el 2020, especialmente en tiempos de COVID-19? En efecto, Leonardo, para nosotros es sumamente importante en nuestro proceso de planificación estratégica tomar en consideración cómo está la industria y cómo estamos nosotros respecto a la industria. Ese es un punto de partida muy importante. También cabe señalar, como han hecho los expositores que hemos tenido, y como también tú lo has señalado, que la pandemia de COVID-19, así como las políticas aplicadas por los países en todo el mundo, han tenido un impacto adverso muy importante en las economías. Y al ser la banca como el sistema circulatorio de aquellas, este efecto también se refleja en los bancos. América Latina no es la excepción, y son varios los impactos que podemos ver en la banca en el corto plazo. En primer lugar, la intermediación financiera, la razón de ser de los bancos y su principal motor generador de ingresos,
se ha visto afectada en todos los países sin excepción. Como sabemos y hemos escuchado, en todos los países el vector de contagio se trató de detener con políticas de confinamiento, a través de los cuales se intentó reducir la curva de contagio, lo que también trajo consigo una reducción en la curva económica. En segundo lugar, estamos observando un aumento en el riesgo de deterioro de crédito, es decir, un deterioro en la calidad de la cartera de préstamos. Esto sucedió junto con el deterioro económico de los países al reducirse la actividad económica, tanto por la pandemia como por las políticas de confinamiento. Y en tercer lugar, estamos viendo una reducción en la rentabilidad de los bancos. Lo cierto es que la principal fuente de ingresos de los bancos, que es el ingreso por intereses asociado a la cartera de crédito, se ha reducido por dos razones principalmente. Una caída en la demanda de préstamos, que fue explicada muy bien por Carlos Felipe, y el aumento en la morosidad mencionado. Veamos unas gráficas que pueden ilustrar esto mejor. Aquí tenemos diferentes cuadros. Yo sé que probablemente no puedan ver el detalle, pero tenemos en cada uno de los cuadros distintos grupos. Esto es todo Sudamérica, por ejemplo. Esta es la intermediación financiera en crédito. Ese indicador significa por cada $100 que logramos obtener de depósitos, cuántos dólares se prestan, ¿no? Y vemos cómo en Sudamérica, en Centroamérica, en la siguiente cuadro, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, hay algunos países seleccionados, Costa Rica, Guatemala, etcétera, en todos los países, tomando como punto de partida diciembre del 2019, tenemos una gran caída en la intermediación de créditos. También podemos observar una reducción, también podemos observar un aumento en la morosidad en la siguiente filmina. También pueden ver el tema de la morosidad. Desde el punto de vista de la rentabilidad, esto tiene, por supuesto, un impacto importante en el tema de la rentabilidad sobre activos, donde podemos ver, y la rentabilidad sobre patrimonio, en la siguiente filmina, donde podemos ver que estas rentabilidades se han reducido de una forma importante en todos los países de la región. Es evidente que los bancos van a necesitar crecer y retomar la senda de mayor rentabilidad para ser sostenibles en el mediano y largo plazo, y los bancos que van a poder hacer eso son aquellos con fortaleza de capital, con holgura en su liquidez y que han constituido las provisiones para enfrentar los posibles deterioros de la cartera crediticia y que han logrado mantener o mejorar su eficiencia administrativa en estos tiempos difíciles. Muy bien. Ricardo, es una realidad que pareciera que ya nada es como era antes. O sea, literalmente todo dejó de ser como era. Hoy tenemos macro tendencias globales que marcan el nacimiento de un nuevo entorno competitivo para la banca a nivel global, a nivel regional, a nivel local. Y uno de esos grandes desafíos, incluyendo el Grupo Promérica, es sin duda la transformación digital. Uno intenta leer un poco, informarse sobre el tema y se tropieza con miles de artilugios tecnológicos, soluciones de todo tipo, nuevas palabras, nuevos conceptos, temas como inteligencia artificial, omnicanalidad, ecosistemas digitales. Y siempre el mensaje final, Ricardo, es digitalízate o desaparece. Así que mi pregunta para ti, y por supuesto de una perspectiva estratégica, y es una pregunta muy comprendida, es que ¿qué está ocurriendo en la industria bancaria en términos de ese nuevo entorno competitivo? O sea, ¿qué transformaciones se están dando en el sector? ¿Qué macro tendencias tú observas que se han anticipado como resultado de COVID-19? Algunos especialistas sin duda hablan de transformación digital. Bueno, si eso es así para ti y para el grupo, ¿qué significa para Promérica el concepto de transformación digital como una nueva forma de hacer banca? Y una pregunta adicional, ¿qué están haciendo ustedes en materia de transformación digital?
Gracias, Leonardo, y buenos días, o buenas tardes, creo que ya. Igualmente a John y Luis. Me estás haciendo una enciclopedia de preguntas, pero voy a tratar de quizás responderlas. He preparado una corta presentación que puede apoyarnos a entender el tema, y creo que en las segundas o terceras rondas podemos profundizar aquello que de alguna manera no le alcance a cubrir. El mensaje, y luego de escuchar los dos economistas que nos precedieron en su análisis negativo, obviamente, y los impactos que hemos tenido, nosotros, creo que entre John, Luis y yo, pues lo que estamos aquí para contarles, y quizás desde mi punto de vista, es que estamos listos para apoyarles. Realmente estamos viviendo una situación sin precedentes, pero venimos trabajando nosotros internamente para estar listos en este camino. Dentro de lo que me preguntas, en el mundo actualmente vivimos lo que por sus siglas en inglés significa un mundo VUCA: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero esa es la realidad actual, y con resiliencia pues tenemos que aprender a vivir con ella, tenemos que adaptarnos, y de ahí quizás la palabra de transformación también. Necesitamos transformarnos, necesitamos adaptar esto, aceptarlo como está y mover hacia adelante con una velocidad no antes vista. En este camino, que no es nuevo, esto viene funcionando ya unos 4 o 5 años quizás en promedio en la banca global y en el mundo entero. Mientras estábamos ya en un camino de transformación, pues la pandemia del COVID-19 nos impacta de una manera muy importante, que creo que en el lado positivo nos ayuda a acelerar estos cambios. Y estos cambios están dados básicamente por el cambio de estilo, del comportamiento y las tendencias que tienen las personas, nuestros clientes, los consumidores en general, que van camino a crear esa nueva normalidad o el nuevo modelo de negocio, como John lo está explicando bien. Pero realmente hay unas tendencias que ya están claramente definidas, que son las que vamos a tener que vivir hacia el futuro. Por ejemplo, el tema de entregas a domicilio, no solamente ya con métodos tradicionales, sino con métodos mucho más digitales e innovadores que se ha dado. El comercio electrónico ya se daba, pero hoy por hoy se ha roto la brecha generacional. Habemos personas de otros segmentos de edad que estamos utilizando el comercio electrónico. Estamos exigiendo ambientes de bienestar que tengan una alta bioseguridad, con el objetivo de prevenir no solamente el COVID-19, pero quedará hacia adelante también el prevenir futuras pandemias o futuras enfermedades. El teletrabajo creo que es uno de los elementos claves que se está desarrollando en este momento, y estamos apostando quizás al trabajo en casa como reducción de los costos fijos de oficina. También hay un cambio en el mismo comercio electrónico, que se está llamando el comercio electrónico con inteligencia artificial, que es el reducir el contacto humano reemplazándolo con ciertas máquinas y robots. La experiencia virtual en temas como espectáculos culturales, deportivos, donde realmente la tecnología emula una realidad virtual. Y no está por demás comentar sobre el tema de ciberseguridad. Ciberseguridad en todo este espectro de mayor digitalización, uso de canales de Internet, obviamente se vuelve mucho más importante para prevenir la seguridad misma de las transacciones, pero ojalá en una manera amigable y que no tenga problemas con los consumidores. Y finalmente, algo que ya se ha comentado es el tema de educación virtual.
Pero también en el tema de banca global, estamos asimilando todo esto porque nuestros clientes han hecho este cambio de comportamiento y este cambio de comportamiento se lo lleva en el consumo, en el entretenimiento y los servicios. La influencia de los dispositivos digitales y especialmente el uso del celular inteligente ha cambiado la vida de nuestros clientes y obviamente las exigencias que están simulando lo que hacen otras industrias como Amazon y otras industrias de comercio electrónico. Si vemos la tendencia en los servicios financieros, la banca tiene que evolucionar porque definitivamente hoy la banca tradicional compite con otras compañías que también se han mencionado, como los Google, los Amazon, las grandes fintechs que se están convirtiendo en competencia, sobre todo en el desarrollo de pagos de servicios digitales. Pero también la presencia de nuevos bancos que compiten en el mundo del consumo, sobre todo en banca minorista, y apareciendo también algo que comentaba Felipe Jaramillo, en las fintechs que pueden especializarse con préstamos bastante masivos. Dicho esto, entonces, lo que podemos ver básicamente es que la gran mayoría de bancos y empresas estamos encaminados ya a la implementación de una estrategia digital. Y esto lo vemos en más del 50% y otro 28% adicional que tiene la estrategia ya definida y que está en camino de implementación. No es un tema muy antiguo, realmente esta duración viene principalmente en los últimos 5 años, como podemos ver en este gráfico. Entre 1 y 5 años, la gran mayoría de bancos hemos tenido que adoptar este proceso y en eso estamos encaminados. ¿Qué significa la transformación digital? Quizás mostrarles lo que no significa, y esto es muy importante, pero realmente atrás de transformación digital tenemos que hablar de estrategia, tenemos que hablar de cultura, de metodología, adopción de tecnologías disruptivas, plataformas nuevas, etcétera, que nos llevan hacia el camino que estamos emprendiendo. Quizás un esquema para recordar la evolución de la digitalización. No hace tanto tiempo atrás, quizás solamente unos 8 o 10 años atrás, las empresas, y en este caso los bancos, estábamos involucrados en automatización de procesos operativos, en las siglas en inglés ERP. Y luego vino la gran evolución del comercio electrónico para entrar en lo que creo que estamos hoy, que es el autoservicio virtual y digital de nuestros clientes con las plataformas y herramientas que hemos dado. Pero vamos camino rápidamente a la evolución y la implementación de procesos robóticos. En esto estamos caminando muy fuertemente para finalmente llegar a temas de modelos de inteligencia artificial que basados en los comportamientos y en la data de los clientes, pues nos permiten ofrecer productos y servicios de acuerdo a ese comportamiento. Y ahí es donde estamos caminando. Quizás esta lámina resume un poco más claramente lo que se requiere para tener una transformación digital exitosa. Primero, convertirnos en un líder de datos, un líder de almacenamiento y estructuración de datos y saberlos analizar. Los datos de los clientes que nos permiten predecir lo que ellos buscan hacia adelante. A su vez, necesitamos mejorar las experiencias de nuestros clientes. Esto es, en el punto de contacto, en el punto del canal, sea este digital u otro, fomentar la innovación. La innovación viene de abajo hacia arriba en nuestras organizaciones un tanto más tradicionales, apalancarnos en las tecnologías modernas, las plataformas existentes, mejorar y hacer realmente una potenciación de los sistemas y procesos actuales y también el reentrenamiento o capacitación de nuestros colaboradores. Todo esto dentro de un marco
donde las organizaciones y los bancos, y ahí estamos alineados, debemos buscar que el liderazgo y la cultura estén dirigidos hacia un futuro digital. No son las organizaciones tradicionales. Y cultura, porque realmente no basta tener una estrategia clara, se requiere realmente de un cambio de chip, porque buscamos que las necesidades de nuestros clientes sean realmente puestas a disposición con agilidad, innovación y centrada en nuestros clientes. ¿Qué estamos haciendo en Promérica? Dentro de esta realidad, cada uno de nuestros bancos estamos listos con productos y servicios, canales que ya se aplican a esta nueva normalidad de nuestros clientes. Hemos definido internamente que transformación digital es la evolución cultural que transforma los modelos de negocio, procesos y tecnología con el fin de potenciar valor sostenible hacia nuestros clientes, colaboradores y accionistas en un mundo digital vivo. Dicho esto, quiero explicarles rápidamente con este cuadro por dónde va el modelo de la experiencia digital. Si vemos en la primera, déjenme mejorar el puntero. Si vemos en la primera columna, están los segmentos de personas o los segmentos de clientes. Necesitamos hacer tres cosas. Necesitamos entender dónde está nuestro cliente dentro del ciclo de vida, cuáles son sus necesidades en este momento de su ciclo en productos y servicios, pero también necesitamos saber el nivel de sofisticación digital que tiene ese cliente. Con esto vamos a poder entonces, en el lado del servicio, poderlos atender dentro de los modelos que esperamos que el de autoatención digital, que sería el de primera línea, a través de la aplicación que lo tenemos en los teléfonos celulares y la aplicación a través del web de cada banco por internet, sean los canales donde primero se atienden a los clientes. Pero hay otros clientes que prefieren una atención un tanto más virtual. Esto, por ejemplo, son canales como el correo electrónico o WhatsApp. Y finalmente, hay también preferencia por atención presencial. Se requiere visita a las agencias o a través de los cajeros automáticos, y una mezcla que se está formando, una nueva palabra, como tú dijiste, que es una mezcla entre físico y digital, que sería una atención digital. Con esto, nosotros determinamos entonces qué tipos de clientes tenemos al formularnos los arquetipos de clientes o segmentos de clientes basados en esta investigación, a donde les vamos a ofrecer un ecosistema acorde a esas características y también proponerles un viaje, esto es el viaje del cliente dentro de las experiencias que necesitamos ofrecer. Entonces, donde estamos hoy, obviamente, es definiendo este ecosistema. Este ecosistema, como se ve en la gráfica, nace de una fortaleza en la data, en el análisis de la data. Luego, se establece a través del mundo privado de sus herramientas que ya las tiene disponibles, se amplía al mundo público, donde tenemos otras formas y otros canales de llegada, se incluye la dimensión física que tenemos ya establecida y finalmente analizamos la dimensión relacional que tienen los grupos de familia, empresas con colaboradores, colegas o grupos de amigos a través de los diferentes sistemas que están establecidos. Y esto entonces lo que hace es que podemos potenciar a los diferentes segmentos de clientes que ya tenemos analizados para que finalmente puedan llegar a tener la mejor experiencia a través del viaje con nosotros, dependiendo de sus necesidades, dependiendo de su maduración digital
basada en tres ejes. Los momentos de la relación, donde no deja de ser importante el toque humano también, el nivel digital que tiene la persona, como ya lo comenté, y generamos los momentos claves donde enganchamos y tenemos ese impacto como tal. Quizás esto rápidamente te lo comento para poder contestar a tu pregunta. Muy bien. Luis, nos hablaste hace unos minutos de los impactos que COVID-19 en el sector real de la economía ha tenido en América Latina y cómo esto ha afectado definitivamente a la banca latinoamericana. Nos hablaste de la caída en los niveles de intermediación financiera. Nos hablaste de la caída, indudablemente, de los niveles de rentabilidad, de cómo la banca latinoamericana ha asistido a un aumento en la morosidad y un aumento en el riesgo latente del portafolio. Y esto me lleva a hablar entonces de dimensión y me lleva a hablar de tamaño, porque definitivamente en banca el tamaño cuenta. Y cuenta porque el tamaño permite a una entidad bancaria, como tú bien sabes, experimentar lo que se llama economía de masa crítica, que no es otra cosa que el volumen de negocio que le permite a un banco diluir imperfecciones de mercado. Partiendo de esta premisa, te pregunto, cuéntanos quién es Promérica, cuáles son sus dimensiones como grupo financiero, qué sectores económicos atiende y, por supuesto, dónde concentra regionalmente el focus de su esfuerzo de intermediación. Gracias, Leonardo. Grupo Promérica es un grupo de bancos comerciales que operamos en 9 países. Estamos en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, las Islas Caimán, República Dominicana y Ecuador. También está un banco en Estados Unidos con licencia nacional que, de nombre TerraBank, que si bien no consolida dentro del grupo, nos da servicios de corresponsalía y es complementario en negocios con el grupo. Nos dedicamos principalmente a la intermediación financiera y tenemos un modelo de banca universal donde atendemos empresas y personas. En la filmina he puesto algunos datos. Contamos con más de 750 sucursales bancarias en total, más de 17,000 agentes bancarios y otros centros de pago, más de 1,000 cajeros automáticos o ATM distribuidos todos estos puntos de atención de acuerdo a los mercados y modelos de negocios en los distintos países. Y atendemos esmeradamente a más de 2.4 millones de clientes con una fuerza laboral de más de 12,000 colaboradores. Pero para contestar tu pregunta de cuáles son las dimensiones del grupo que permiten diluir esas imperfecciones de mercado, podemos apreciar en esta otra filmina que de manera combinada Grupo Promérica administra aproximadamente 16,000 millones de dólares en activos, poco más de 16,000 dólares en activos, una cartera de préstamos de aproximadamente 10,000 millones de dólares y un patrimonio de más de 1,400 millones de dólares. Más adelante vamos a poder hablar de la capacidad de este patrimonio de absorber pérdidas potenciales y de cartera y a la vez de apalancar crecimientos en la cartera de préstamos en varios miles de millones de dólares para poder apoyar a nuestra clientela cuando más lo necesita. Gracias a la confianza también de nuestros clientes, administramos más de 12,000 millones de dólares en depósitos y me parece muy relevante mencionar que debido a que colocamos bonos en mercados internacionales, las calificadoras de riesgos indican que Promérica tiene una base de fondeo estable y altamente diversificada, una amplia diversificación geográfica por sectores económicos y por segmentos de clientes, buenas métricas de calidad de activos a pesar de la contracción económica de la región que se ha venido conversando toda la mañana y una cartera de préstamos altamente diversificada que ha mostrado una gran resiliencia bajo la situación de estrés en que se encuentran los países donde operamos. Finalmente, tú hiciste una mención
en tu primera pregunta, en la que decías, y me quedé pensando, en la que decías en tu comentario que no hay bancos suizos fuera de Suiza. Pero si vemos esta otra filmina de la comprobada trayectoria de crecimiento orgánico y de adquisiciones exitosas de Grupo Promérica, pues pudiéramos decir que dado por la tendencia y la suavidad y el smoothness del crecimiento de los activos, tenemos un banco suizo en la región, ¿no te parece? Bueno, yo hablaba realmente de que en muy pocos casos podríamos ver entidades bancarias que calificarían en estos estándares y niveles. Excelente. Hablemos yo un poquito. Yo tomaba nota de algunos planteamientos que hacías. Definitivamente te inscribes en la práctica que está promoviendo el Foro Económico Mundial. Nos hablaste de las nuevas palabras, nos hablaste del gran reinicio, nos hablaste de la economía circular, de la economía de la dona, nos hablaste de sostenibilidad y de la necesidad no solamente de crecer, sino de prosperar, lo cual es una aspiración, son aspiraciones totalmente distintas. Nos hablaste de crear riqueza y bienestar para todos, respetando los límites del planeta. O sea, tu planteamiento resume el surgimiento seguro de un nuevo modelo. La pregunta ahora es, frente a ese modelo, ¿qué hacer frente al nacimiento de ese nuevo modelo? ¿Qué oportunidades ofrece que haya que aprovechar y qué amenaza en todo caso puede representar? Gracias, Leonardo. Creo que es muy importante ante el nuevo modelo, primero entender las nuevas palabras y las nuevas reglas. Y por nuevas reglas tenemos que entender también cómo está cambiando de fondo. El cambio más importante que estamos viendo es que en los últimos 40 años el individuo era el centro del desarrollo económico. En el modelo en que estamos entrando, la comunidad va a ser el centro. Y entonces eso nos cambia de manera muy importante cómo manejamos el capital. El capital, bajo las nuevas reglas, va a tener una serie de amenazas. La voracidad fiscal, estamos viendo en todos los países, altos niveles de liquidez que ponen presión sobre el mantenimiento del valor de ese capital, y la confidencialidad de los clientes también entra a ser un tema con la baja de la privacidad, con toda la tecnología y las redes. Tenemos lo más importante, mi sugerencia más importante para todos es que si bien tenemos que aprendernos las palabras alrededor de este nuevo modelo y alrededor de la comunidad, no debemos olvidarnos de cómo se produce la riqueza. La riqueza la producen los empresarios. La riqueza la produce un pequeño grupo de empresarios que trabaja claramente con visión y pasión. La riqueza no la produce la comunidad. Entonces, aquellos de nosotros que dentro de 5 años nos acordemos de esto, vamos a tener una posición muy privilegiada. El tercer elemento que es importante es identificar las grandes fuentes de capital. En Promérica hemos concentrado muchísimo esfuerzo con las multilaterales. En los últimos 6 a 9 meses hemos logrado desembolsos por más de $500 millones. ¿Cómo? Acomodándonos a los patrones y a las ideas de cómo el mundo está repartiendo esos fondos que se están imprimiendo. Y finalmente, lo más importante para todos nuestros clientes es ser parte de lo que llamamos el network, o ser parte de la tribu que es Promérica, donde estamos ahí para defendernos y para apoyarnos mutuamente. John, pero aún me debes el nombre del modelo, ¿no? Sí, todavía te lo estoy debiendo, Leonardo, porque el modelo está naciendo y el que más nos va a describir esos nombres son nuestros hijos. Entonces tenemos que ponerlos a todos ellos a trabajar por nosotros, a entender esas nuevas palabras y avanzar hacia este nuevo mundo con el que vamos a tener que convivir. Muy bien. Ricardo, muchos estudios coinciden en que hay muchas amenazas competitivas que aparecen frente a los llamados bancos de ladrillo y ventana. O sea, hasta ahora esta banca ha liderado
el negocio de intermediar crédito y prestar servicios, accesorios y conexos, pero realmente hoy enfrentan grandes rivalidades de actores financieros que en muchos casos provienen de terrenos distintos al negocio bancario tradicional. Te hablo de bancos que no son bancos, bancos que captan fondos prestables e intermedian crédito gracias a la desregulación, empresas tecnológicas que incursionan en el negocio financiero ofreciendo una gama inmensa de productos complejos, como la fintech, por ejemplo, e incluso uno escucha a Bill Gates decir que en el futuro el negocio bancario seguirá siendo necesario, pero quizás los bancos ya no. Mi pregunta para ti, y nuevamente te la hago desde una perspectiva, desde una visión estratégica, es, ¿puedes hablarnos un poco más acerca de la disrupción de estos nuevos bancos digitales y cómo representan una competencia a la banca tradicional, que es la que por años ha hecho forma de hacer banca, como por ejemplo las entidades bancarias del Grupo Financiero Promérica? Gracias, sí, Leonardo. Bueno, vemos la evolución de varias empresas, vemos la evolución de varias empresas de servicios digitales que son muy grandes, los Google, los Amazon, los Facebook, etcétera, que están incursionando en el servicio tradicional de la banca, sobre todo en lo que es el tema de pagos digitales. Y también vemos el nacimiento de nuevos bancos que por su componente pues es altamente tecnológico y obviamente pretenden ser 100% digitales. Eso no somos nosotros. Nosotros estamos dentro de la categoría de un grupo de bancos tradicionales multisegmento y atendemos obviamente desde hace muchos años todo tipo de segmentos donde buscamos mantener este tipo de negocio a futuro. Sin embargo, ¿qué hace un banco digital? Un banco digital se forma básicamente con un set transaccional muy simple o inclusive un producto anclado con alguna tarjeta con la cual empieza un negocio muy básico, que es el negocio transaccional y quizás de las necesidades de pagos de servicios. Nosotros vamos bastante más allá. Claro que en este intento, nosotros como bancos tradicionales, que ya lo comenté en la primera intervención, requerimos de una renovación, requerimos de una transformación importante y sobre todo trabajar con los diferentes segmentos de clientes que hemos determinado. Vamos a hacer eventualmente un banco digital, pero un banco digital para aquellos que quieren ser 100% digitales. Y también seremos un banco con estrategia digital para los otros segmentos dentro de nuestra cartera de clientes que requieren otro tipo de atención, otro modelo y a través de otros canales, como lo había comentado, una mezcla de canales. En eso es donde estamos hoy trabajando fuertemente. Podemos evaluar, como lo han hecho algunos bancos globales muy grandes, que han lanzado su propio banco digital adjunto o anexo. No estamos allí, lo hemos conversado internamente dentro de Promérica y quizás eventualmente podamos tomar una decisión conjunta de un banco digital apegado a nosotros. No hemos desarrollado esa alternativa. Pero definitivamente tenemos hoy la estrategia encaminada para los diferentes segmentos de clientes. Y no tenemos que olvidarnos, creo que Luis lo comentó, somos un banco también de empresas. Tenemos corporaciones y tenemos pequeñas y medianas empresas dentro de nuestro portafolio, a los cuales también vamos a atender con el mismo desarrollo de un banco digital. En resumen, en este tema, sí está ahí la competencia, estamos preparándonos para competir y definitivamente
estaremos a la altura de compararnos con un banco 100% digital, si es el caso, pero tenemos algo más que agregar, que es un banco más completo y con una trayectoria de una modernización hacia lo digital. Muy bien. Luis, yo creo que hemos sido toda la mañana del día de hoy testigos de la severidad de los impactos de COVID-19, de cómo ha afectado la actividad económica real y por ende el desempeño financiero de la industria bancaria en toda la región. Nos hablaste, como te decía hace unos minutos, del aumento del riesgo del portafolio de crédito, del aumento de la morosidad, del menor desempeño financiero de la banca regional, temas que preocupan, entre otras cosas, porque introduce interrogantes acerca de la viabilidad económico-financiera de la banca en América Latina. Diría yo que consciente de estas vulnerabilidades, que obviamente se han generado en la coyuntura actual en el sector, voy directamente para que ahora me hables del grupo y me digas cuán habilitado está el grupo financiero Promérica para atender estas externalidades negativas derivadas del actual entorno. Y para ser específico, hablo de su capacidad de absorción de pérdidas y desvalorizaciones de su activo, pero además de la liquidez para poder atender cualquier demanda potencial de retiro de los depositantes e incluso la intermediación del crédito bancario. O sea, es una muy buena pregunta, Leonardo. En las intervenciones anteriores explicamos que la pandemia y las políticas de confinamiento conllevaron a una contracción en la actividad económica en la región que resultó en una sensible reducción de tres cosas, principalmente la intermediación crediticia, un aumento en la morosidad y una reducción en la rentabilidad. Ningún país ni ninguna entidad bancaria se salvó de observar estas variables. En intermediación crediticia y rentabilidad, Promérica está a niveles parecidos a sus competidores, pero Promérica presenta una diferencia muy importante, que es su nivel de morosidad. Si se recuerdan en la filmina, que la pasé muy rápido, pero les voy a recordar, en la misma región donde nosotros operamos, estaban los indicadores de morosidad de esa región en 2.8% más o menos. El nivel de morosidad en Promérica es de 1.78% en el agregado. Una excelente calidad de cartera pese a la contracción económica de los países donde operamos. Nuestra diversificación de cartera le da a la misma una alta resistencia a desmejoras observadas en nuestros mercados. Eso se debe a importantes inversiones que hemos venido haciendo para fortalecer la gestión de riesgo crediticio en todos los países donde operamos y a mantener niveles de eficiencia muy buenos. En esta filmina que ustedes pueden observar, se nota, además de la buena calidad de la cartera mencionada anteriormente, una alta adecuación de capital de 14.5%, muy por encima de los requerimientos regulatorios, junto con una excelente cobertura patrimonial de nuestros activos inmovilizados o activos no productivos, es decir, por cada dólar de activo no productivo, eso es lo que son activos que no son ni cartera, ni inversiones, ni otros activos que generan renta. Tenemos, por cada dólar de esos activos, tenemos 3.25 dólares de capital y una de cobertura patrimonial, y tenemos una holgada cobertura de reserva contra cartera de riesgos, es decir, nuestra cartera de vencida o en riesgo, por cada dólar de cartera que tenemos en esa categoría, tenemos 1.8 dólares casi, que nos permite absorber cualquier tipo de pérdida o desvalorización de nuestros activos. Es decir, cualquier deterioro de algún activo no compromete en ningún momento los haberes de los depositantes y demás stakeholders. Además de eso, nuestra holgada posición de capital, en combinación con una cómoda posición de liquidez de 32%, que lo pueden ver en la última columna, nos pone en una muy buena trayectoria de crecimiento para apoyar a nuestra clientela
cuando más lo están necesitando, que es lo que hablaban hoy Felipe Jaramillo, hablaba de lo que podemos hacer en el sector privado y en la banca, y se podría decir que de forma contracíclica casi en la industria. No solo estas métricas fueron las que nos permitieron continuar apoyando a nuestros clientes aún en los momentos más álgidos de la crisis del COVID-19 en el segundo y parte del tercer trimestre de este año. Excelente. John, quiero conversar contigo ahora. Tomaba nota y de verdad que nos hablabas hace un momento de algunas palabras clave que no podemos olvidar. Creo que la estrategia es entender el nuevo entorno que nos condiciona. Eso significa entender las nuevas palabras, entender las grandes ideas y muy especialmente entender las nuevas reglas de juego. Yo creo que algunas lecciones importantes que se derivan de lo que ha planteado es que nunca debemos olvidar cómo se produce la riqueza. Y es como tú lo has dicho, con pasión, con entusiasmo, con un esfuerzo que solamente describe al empresario, al emprendedor, a ese que invierte para generar empleo y crecimiento económico. Ser parte de una tribu es fundamental. Identificar las grandes fuentes de capital, tú lo has dicho, también es fundamental. Estas, entre muchas, son las tareas pendientes a realizar. Pero ahora quiero que hablemos de banca y me digas, ¿y la banca qué? O sea, ¿cuál crees tú que será el rol de la banca en este nuevo entorno competitivo donde ya nada será como era antes, donde todo dejó de ser como era? Sí, creo que lo más importante que tenemos que entender es donde el péndulo de la globalización se empieza a devolver, la banca se vuelve mucho más local. La banca se vuelve mucho más local porque muchos de los bancos internacionales tienen sus problemas en sus países de origen, y entonces vamos a ver que los bancos locales toman un rol fundamental en los próximos años. En nuestro caso, lo que hemos analizado son 5 grandes tendencias o 5 grandes ideas sobre las que vamos a estar apoyando fuertemente las economías de los países donde operamos, y se las cuento muy rápidamente. Tal vez una de las más importantes le llamamos Back to the Americas. Back to the Americas es toda esta tendencia donde el mundo se parte en 3 pedazos: China, el bloque de Estados Unidos y el bloque de Europa, y Centroamérica y Suramérica quedamos dentro del bloque de Estados Unidos. Ya estamos viendo una cantidad de empresas con los conceptos de business continuity y nearshoring que las hacen estos países muy, muy interesantes. Yo soy muy positivo. Creo que vamos a ver muchas inversiones sucediendo en el Triángulo Norte en temas de manufactura. En el caso de Costa Rica estamos viendo fuertes inversiones en los temas de producción de equipo médico y de tecnología. Una segunda gran tendencia en que estamos apoyando en la banca es en el mundo comercial o el mundo de retail. A ese le llamamos House of Brands. Dentro de esa línea de pensamiento, las marcas se están consolidando en pocas manos, y entonces viene una consolidación muy fuerte de todo el sector comercial que por los últimos 20 años fue altamente fragmentado y competitivo. Entonces, para todos aquellos clientes que están en comercio, queremos transmitirles que vemos el sector comercial como una combinación de muchísima tecnología con e-commerce y omnicanalidad, pero a la vez una consolidación muy importante de la industria, y vamos a estar apoyando ambas estrategias. Una tercera gran línea de pensamiento le llamamos Food Bank. Todas las multilaterales lo que nos insisten es que el cambio climático va a poner mucho estrés en los países que producen el alimento del mundo en el hemisferio norte, y las multilaterales están apoyando muchísimo que los trópicos empiecen a producir mucho más alimentos. Nada más para darles una idea, en los países que cubre el Grupo Promérica se exportan más o menos 30 billones de dólares. México, estando a la par de Estados Unidos, exporta 34 billones, y Argentina, que es gigantesco, son 30 billones igual que nosotros. Entonces, vemos
en esa estrategia de apoyar al sector agrícola de exportación, un enorme potencial para toda la región. Y finalmente, dos modelos de negocio que vienen de este concepto de la economía de la dona. Una es los negocios que tenemos que apoyar, la fundación de la sociedad, y lo otro es los negocios de los límites del planeta. En los límites del planeta me refiero a negocios como generación eléctrica sostenible. En la fundación de la sociedad hemos venido trabajando muchísimo, en el caso de Costa Rica, con el Ministerio de la Vivienda, para desarrollar un modelo para casas alquiladas, para que el Estado alquile casas de bien social. Entonces, vemos que no solo la banca va a ser local, sino que tiene que concentrarse en aquellas grandes ideas donde van a estar las oportunidades de crecimiento para la región. Muy bien. Ricardo, sigamos hablando de transformación digital. Solo que muchos especialistas hoy en día coinciden en que ignorar la cultura organizacional dentro de la estrategia de transformación digital puede convertirse quizás en un factor potencialmente obstructivo, es decir, los cañones apuntando hacia adentro, en el logro del objetivo, de este objetivo tan medular que es la transformación bancaria por la vía digital. Mi pregunta es, y si estás de acuerdo conmigo, ¿por qué se comenta esto? O sea, ¿qué papel juega en realidad la cultura organizacional y por qué es tan importante dentro de la estrategia de transformación digital de las entidades bancarias? Una muy importante pregunta. Gracias, Leonardo. Comienzo contestándote con algo con lo que dice Peter Drucker. La cultura se desayuna a la estrategia. En otras palabras, podemos tener la mejor estrategia digital montada sobre una estrategia tradicional y si no hemos atacado la cultura, definitivamente tenemos un problema. ¿Qué quiere decir esto? Las instituciones tradicionales, nosotros dentro de esto, pues, tenemos siempre un reto de transformación porque tenemos un gran historial atrás, una cultura arraigada por la misma, estrategias vigentes, una tecnología core que probablemente es bastante inflexible y procesos establecidos que vienen de muchos años atrás. La transformación digital como tal la vivimos todos. Está viva dentro del entorno personal y profesional de nosotros mismos y de todos los clientes nuestros y consumidores en general. Obviamente venimos expuestos de esta tecnología y lo que vamos es exigiendo a nuestros proveedores de servicio que se acoplen a los canales que queremos recibir de vuelta esos productos y servicios. Entonces nos topamos definitivamente con el interior de las organizaciones. Si estas organizaciones no cambian a proveer el dinamismo y la competencia que la competencia nos exige, entonces hay un choque aquí entre lo que buscamos hacer y podemos tener la tecnología y toda la estrategia y lo que podemos hacer hacia adentro en la implementación de la misma. Y esto es el tema más importante que estamos trabajando hoy en día, que es reconocer los temas internos que tenemos que hacer. Hoy por hoy hay procesos de design thinking, hay procesos de Scrum para desarrollo rápido, tenemos laboratorios de innovación, etcétera, pero necesitamos que desde el corazón de los bancos poder analizar los procesos que tenemos hoy en día y con el enfoque al cliente hacia afuera, volverlos a rehacer, pero en una forma en que nos permita ser realmente dinámicos y veloces. Hoy en día quizás hay cada vez menos diferencias entre grandes y pequeñas empresas, pero sí hay grandes diferencias, en cambio, entre empresas veloces versus empresas lentas. Y ahí es donde quizás estamos
todos enfocados, y por ahí mencionabas en la pregunta primera o segunda, que a lo mejor el que no se transforma desaparece. Esto es parte esencial y creo que viene con muchos otros elementos de la cultura organizacional que a veces se los toman muy a la ligera y donde realmente tenemos que trabajar. Hay unos factores que en la academia de esta nueva ciencia de transformación digital se comenta, donde nos van a medir hacia adelante qué tipo de organización eres o pretendes ser. Por ejemplo, el uso o no uso de la corbata. Y aquí hoy todos estamos sin corbata. Esto hace que ilustra una ruptura con una determinada forma de pensar anterior. Las tarjetas de presentación. Las tarjetas de presentación, un elemento no útil en una era digital. Y debemos pensar qué hacer para reemplazar esto. El tamaño de las oficinas, las puertas de las oficinas y la equidad entre los espacios en las unidades y jerarquías de nuestros edificios. Ya se mencionó algo de la flexibilidad del horario, pero definitivamente los horarios inflexibles demuestran falta de confianza en nuestros colaboradores. La inaccesibilidad a los pisos directivos. Por ejemplo, en algunos edificios no puedo pasar al piso 11 o al último piso. Esto significa que hay una falta de cercanía y una falta de comunicación directa. El uso del papel, Leonardo. El papel es, por esencia, anticuado versus el uso de documentos digitales. Entonces, las empresas que están encaminadas culturalmente buscan cero impresión y no debería existir ya impresión. Y finalmente, algo que es quizás lo más importante es el core bancario. Todos nosotros dependemos de un core bancario, pero cada vez dependemos realmente menos desde el punto de vista de los servicios web que ofrecemos a nuestros clientes. Y este va a ser uno de los indicadores más relevantes de la transformación digital, es cuánto o lo poco que deja de depender un banco del core bancario. El core bancario, la verdad es que sirve para contabilizar, llevar la contabilidad y básicamente nada más, cumplir con los requisitos de las superintendencias de bancos y básicamente el resto está en plataformas alrededor de la web que se conectan y se nutren desde el core bancario. En conclusión, cuando uno mira todos estos factores, obviamente la cultura y cómo se mide la cultura es uno de los temas más críticos porque la transformación digital realmente la estamos viviendo todos los días. Es cómo la llevamos desde adentro de la organización hacia el cliente. Muy bien. Parece que se rompen los paradigmas, ya el pez grande no se come al pez pequeño, sino el pez más rápido se come más lento. John, cuando tú hablas del Back to America, ese retorno a América como megatendencia, nos dice de que ya el offshoring como práctica de contratar empresas de servicio a terceros en China, en la India, por tema de aumento en los costos laborales, etcétera, de alguna manera ofrece una ventaja competitiva enorme para América Latina, como un centro ya de prestación de servicios. Comenzamos a hablar entonces del nearshoring. La pregunta que te hago es la siguiente. Definitivamente América Latina se pone a valer y la experiencia en este campo definitivamente ha sido muy rica en Costa Rica. Tú eres tico, vives en Costa Rica, gerencia la operación de Promérica en Costa Rica. ¿Por qué no nos hablas un poco de esa experiencia y qué factores están dinamizando la inversión extranjera en tu país y qué puede decirnos para que esto se extienda al resto de la región y cómo puede afectar positivamente a los clientes de Promérica? Acá en Promérica, en Costa Rica, nos gusta explicar este fenómeno como que hay dos Costa Ricas. Hay una Costa Rica donde está
concentrado un crecimiento muy, muy grande. En los últimos años ha sido del 10% anual. Aún este año, en pura pandemia, Leonardo, el sector de la economía que crece está creciendo al 3%. Y está la otra Costa Rica, que está rezagada en el pasado, donde está el sector público y algunas otras industrias de hace unos años. Entonces, esta Costa Rica que crece, en la cual hemos tratado de que Promérica sea el epicentro de esa estrategia, se basa principalmente en la educación. Costa Rica gradúa 20,000 muchachos todos los años de las universidades. Esos 20,000 muchachos, solo 5,000 están en lo que llamamos STEM, o ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y cada uno de esos muchachos consigue trabajo. Aún en pura pandemia, el nivel de desempleo en ese segmento es cercano a cero. Cada uno de esos muchachos necesita 10 metros cuadrados para trabajar, y entonces tenemos que financiar la construcción de 50,000 metros cuadrados de oficinas o de zonas francas todos los años. Inclusive este año el crecimiento ha sido un poco mayor, principalmente por este concepto de business continuity, donde se están trasladando las empresas de Asia hacia acá. Creemos que el secreto número uno de cualquier sociedad es incrementar la educación técnica, que es lo que necesitan las empresas para operar, porque cada vez que tenemos a un muchacho que consiguió trabajo, vamos a tener un consumidor a los 2 años que se compra un carro, que alquila o compra una casa, y ahí vamos construyendo nuestra cartera, que es la que Luis describía como una cartera altamente diversificada. No hay nada mejor que tener un cliente que estemos financiándole la casa y el carro y su tarjeta, pero a la vez que tenga un excelente trabajo en una empresa multinacional de capacidades mundiales. Entonces, si me preguntan cuál debería ser la estrategia de Costa Rica para salir de esta crisis, yo lo que le digo a la gente del gobierno es muy sencillo. En lugar de graduar 5,000 en ciencias y tecnología y 15,000 en otras cosas, graduemos a 10,000 y vamos a duplicar la velocidad de crecimiento de la Costa Rica que crece. Entonces, creo que este fenómeno se va a dar en muchos países. Creo que este fenómeno hay que ponerle mucha atención, y como decían los speakers antes de nosotros, la educación es la manera de generar no solo riqueza en la población, sino clientela para el banco. Y eso lo tenemos clarísimo por acá. Excelente. Bueno, ya estamos en la última ronda. Voy con Ricardo. Ricardo, me gustaría aterrizar todavía más cable a tierra, y me gustaría un poco que me hablaras de cuáles son las prioridades que el Grupo Promérica tiene en materia de desarrollo digital. Y tú presides la operación del grupo en Ecuador, presides Produbanco, una gran entidad bancaria suramericana. ¿Podrías contarnos un poco y tener la gentileza de comentarnos brevemente cómo avanza y cuál es el estatus de su proceso de transformación digital? Gracias. Bueno, creo que el mensaje es: estamos listos para apoyarles. Definitivamente hemos venido caminando, no de ahora, venimos caminando desde hace algunos años, y tenemos planes estratégicos muy bien fundamentados que venían en ejecución, que esas son las bases sobre las cuales hemos montado las estrategias digitales. Obviamente pensábamos de transformación cultural para asegurar el éxito de la transformación digital desde hace algunos años, organizaciones direccionadas por la data, segmentación estratégica basada en el comportamiento de nuestros clientes, utilizando data y no empíricamente, crecimiento desconcentrado y diversificado, que también ya lo hemos comentado, muy importante para el grupo, y una administración responsable de los activos y riesgos, sin olvidarnos de un compromiso que tenemos con la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Un poco más directamente, en el grupo hemos realizado, en base de los nuevos conceptos, un diagnóstico de madurez digital, y obviamente venimos caminando con cada uno de los bancos, porque cada banco
ha tenido una respuesta diferente quizás a su mercado y a las variables externas dentro del país en que se encuentra. Pero analizando entre todos los bancos Promérica, lo que podemos hacer es obviamente cerrar esas brechas, tanto propias como de mercado, y aprovechar el know-how conjunto que desarrollamos entre las 9 entidades. De esta manera, estamos definiendo las estrategias del siguiente paso, de la siguiente fase en la transformación digital. Tanto una estrategia consolidada como Grupo Promérica, como una que implica a cada uno de sus bancos dentro de las realidades de su mercado. Y con esto, pues, estamos construyendo una hoja de ruta. Esta hoja de ruta ya tiene un horizonte identificado, están priorizados los retos, sabemos medir el impacto y obviamente buscando que tengamos la organización adecuada. Creo que de las principales prioridades es convertirnos en un potente centro regional de data. Esto es el almacenar y poder analizar la data en una forma mucho más amplia que solo de países y convertirnos en este líder de data analytics a nivel tanto regional como local. Somos una organización con una alta participación de productos de pagos digitales. En los cuadros que mostró Luis, vemos que tenemos aproximadamente 1 millón de tarjetas de crédito emitidas en todos los bancos Promérica. Definitivamente estamos también enfocados en desarrollar y de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, estos servicios en pagos digitales con tarjetas de crédito y con tarjetas de débito. En el caso Produbanco, solamente para complementar, básicamente yo añadiría que lo que hemos agregado quizás es tener unos principios que rigen nuestra estrategia digital. Y dentro de estos puedo mencionar que para nosotros en Produbanco, la transformación digital es el sinónimo de cultura y servicio. Y esto nos lleva a que el desarrollo de los productos y servicios tenga un enfoque de agilismo y definitivamente de user experience, en donde enfocamos este esquema de las experiencias del cliente. La omnicanalidad, a veces se lo dice como una palabra un poco grande y larga, pero la realidad de esto es que la experiencia del cliente tiene que ser la misma en el celular, en la pantalla de internet, en la agencia, en el kiosco de atención de servicios o en el cajero automático. Y esa experiencia es la que estamos tratando de unificar. Pagos digitales como un eje promotor de la migración del efectivo. No, en realidad buscamos que no solamente es hacer pagos digitales por hacer pagos, es que sobre todo en Ecuador, la cultura del efectivo y la cultura del uso del cheque todavía son muy altas en promedio de la región Promérica y en promedio latinoamericano. Entonces, los pagos digitales tenemos que enfocar a reducir el costo de manipuleo del efectivo, billetes y monedas y el uso transaccional del cheque. Y ese es el enfoque principal. Básicamente estamos usando los canales digitales como generadores de valor. Estamos buscando cómo hacer una venta cruzada entre los segmentos y también un punto donde podemos llevar al cliente hacia el otro nivel. Las otras cosas pues son en comunes. Creo que quizás como un banco importante y grande aquí en el Ecuador, la competencia también nos obliga a estar encima de estos temas, pero somos considerados hoy aquí en el Ecuador como el banco líder en transformación digital. Eso es una gran noticia. Bueno, para cerrar nuestra mesa de análisis, Luis, me quisiera que ya habláramos de ahora cómo la capacidad de Promérica en términos de intermediación, en términos de capacidad patrimonial, en términos de liquidez, beneficia al cliente. Uno de los problemas con COVID-19 es que el crédito bancario se ha hecho extremadamente escaso. Normalmente en las fases
recesiva del ciclo económico, el riesgo latente aumenta en gran proporción, aumenta la morosidad y la orden de muchas entidades bancarias no es prestar, sino cobrar, es decir, se restringe el crédito bancario. En tu presentación anterior, tú hablabas un poco de que definitivamente el Grupo Financiero Promérica está habilitado en términos de capital, en términos de liquidez, para enfrentar las hostilidades macroeconómicas. La pregunta ahora, y hablemos del cliente, pensando en el cliente, un cliente que requiere de flujo de caja operativo en momentos donde el crédito ha desaparecido, ¿cuál es la política crediticia de Promérica durante la pandemia? De cara al futuro inmediato, ¿qué capacidad patrimonial, qué capacidad de liquidez, qué disponibilidad tiene el Grupo Financiero Promérica para apoyar y acompañar al demandante del crédito bancario en la región? En efecto, te decía que ya en el cuarto trimestre empezamos a ver en todos los países una mayor actividad económica. A medida que los países van saliendo de los confinamientos estrictos y las medidas que ya estamos viendo, y a medida que vamos observando, mejor dicho, la calidad subyacente y el comportamiento de los préstamos que fueron sujetos a prórrogas como parte de las políticas públicas puestas en práctica para aliviar a los sujetos económicos de los efectos creados por la pandemia y los confinamientos mismos. Pensamos que esta reactivación va a cobrar más dinámica en 2021. Eso es confirmado en las presentaciones que hicieron Luis Felipe y Carlos Felipe, respectivamente, y nos sentimos en una muy buena posición para atender un crecimiento en la demanda del crédito. Para explicar por qué pensamos esto, tal vez les presentaría una filmina muy sencilla, técnica pero muy sencilla, en la que debería de ser una buena noticia para todo el mundo, para los clientes, para los colaboradores y para los accionistas del grupo. En la actualidad, el Grupo Promérica, de manera consolidada, tiene un patrimonio computable de 1.657 millones de dólares. El patrimonio requerido por los organismos de supervisión, bancos centrales, superintendencias de bancos, etcétera, de forma total, en función del tamaño de cada una de nuestras, en función del tamaño de nuestros activos ponderados, en base a riesgos, es de aproximadamente 1.144 millones de dólares. Es decir, Promérica tiene un exceso importante de patrimonio contable por encima del requerido regulatoriamente de alrededor de 513 millones de dólares, que desde el punto de vista regulatorio, los supervisores se sienten cómodos cuando una organización como la nuestra mantiene estos excesos de capital porque les permite enfrentar riesgos no previstos de crédito, de mercado y de operacionales, etcétera. Pero desde el punto de vista de negocios, cuando estos riesgos están controlados, le permite a nuestros bancos apalancar cerca de 5.129, 130 millones de dólares de crecimiento bajo un supuesto de adecuación de capital regulatoria del 10% en promedio. En otras palabras, nuestra base patrimonial hoy en día es suficiente en cantidad y calidad que nos habilita para potencialmente financiar nuevas colocaciones arriba de los 5.000 millones de dólares en la región que operamos, para atender esas tendencias señaladas por John en los distintos sectores económicos y que, complementando con la transformación digital descrita por Ricardo, nos permite una estrategia muy consistente en todos los bancos del grupo. Pero además de la fortaleza patrimonial, porque ese crecimiento es un crecimiento potencial, también contamos con los niveles de liquidez suficientes para poder cumplir con las exigibilidades de corto plazo, incluyendo los depositantes, y para enfrentar este crecimiento potencial. Nuestros activos líquidos en este momento son cerca de los 4.800 millones de dólares, sin contar con inversiones liquidables en el corto plazo. Estos dos elementos, una posición de capital para crecer y una liquidez suficiente para poder apoyar ese crecimiento, son los elementos muy importantes para atender una mayor demanda de crédito de parte de nuestros clientes. No estamos diciendo que vamos a necesariamente crecer en esos montos
ese es un crecimiento potencial, como les decía, es potencial máximo de apalancamiento financiero, pero sí creemos que a tasas similares o mejores a las que estábamos observando antes de la pandemia. Muchas gracias. Bueno, excelente. La realidad es que la liquidez bancaria es una capacidad contractual que debe permitirnos siempre no solamente financiar la demanda de retiro de los depositantes, sino estar listo y disponible para apoyar de manera crediticia a nuestros clientes. Y la base de capital, como explicaba Luis, no solamente para absorber riesgo, sino también para poder soportar, financiar el norte estratégico del grupo, que no es otra cosa que el financiamiento de la actividad crediticia. Al final, la que financia el empleo y el crecimiento económico. Hemos terminado la ronda de análisis. Yo quiero rogarles a nuestros tres extraordinarios miembros de la mesa un minuto, por favor, para que nos regalen a los clientes, a todos nuestros colaboradores, los accionistas, inversionistas del grupo, un mensaje final. Pues creo que hemos tenido una jornada realmente extraordinaria y por mi parte agradecer infinitamente a don Ramiro Ortiz por su invitación para compartir con ustedes en calidad de moderador, lleno de envidia, porque me hubiese encantado mucho compartir con ustedes y debatir estas ideas. Por favor, un minuto para cada uno. Si quieres, John, comenzamos, Ricardo y Luis. Sí, tal vez un mensaje para todos los clientes en el network o en la tribu que le decimos nosotros. Yo creo que es muy importante que todos participemos en las discusiones que estamos teniendo las distintas sociedades sobre el mundo que tenemos por delante. Yo creo que tenemos que ser parte de la discusión, no solo en las oficinas, sino en las escuelas donde estamos y principalmente en las mesas donde cenamos con la familia. Yo creo que ese rol de entender el futuro es el que nos va a permitir sacar adelante una sociedad donde estemos muy tranquilos y muy contentos de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. El mensaje principal es, estamos nosotros, junto con nuestros clientes, construyendo el futuro de esta región. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Ricardo. Bueno, muchas gracias a ti, a los organizadores y sobre todo otra vez a los clientes que han aceptado nuestra invitación para este evento. Creo que el mensaje está claro. Grupo Promérica está listo para apoyarles en todas sus necesidades. Somos 9 bancos comerciales multisegmento que estamos evolucionando digitalmente de acuerdo a nuestro eje principal, ustedes, nuestros clientes. Los medios recogen con más fuerza los cambios tecnológicos, la innovación, la digitalización y todos estos términos a los que se referían hace un momento. Pero quizás es más importante resaltar nuestro compromiso para desarrollar relaciones perdurables en el tiempo. Y para eso se requieren personas como nosotros, los promericanos. En Grupo Promérica creemos que todas las personas y empresas de nuestras comunidades deberían superar sus límites para alcanzar el éxito que se merecen. Para esto impulsamos una banca que desarrolla relaciones y ofrece productos y servicios para apoyarlos en estos superación de límites, sean estos culturales, económicos, personales o geográficos. Quizás muy pocos de ustedes conocen los valores corporativos de nuestra organización. Me gustaría cerrar este comentario con ellos. Empatía permanente. Eso significa ponernos en el lugar de ustedes como nuestra esencia y así encontrar soluciones conjuntamente. Ya lo comentó John de otra forma. Emprendedores por naturaleza. Nacimos con la visión y trabajo de emprendedores. Asimismo, queremos inspirar a otros. Confianza compartida. Nuestras acciones en los mercados que servimos fortalecen la confianza y credibilidad que nos identifica. Y finalmente, algo que ya se ha comentado y quisiera cerrar, cultura común. Somos de acá, conocemos a las comunidades y sus desafíos. Muchas gracias. Gracias, Leonardo, por haber moderado esta. Gracias a mis colegas John y Ricardo por enriquecer todo lo que aquí se ha hablado y
en base siempre teniendo en mente lo mejor para nuestra clientela. Gracias a los organizadores, gracias al CEO del grupo por esta extraordinaria idea que vamos a tratar de estar haciéndola con más frecuencia con nuestros clientes. Mi mensaje sería que el año 2020 ha sido un año difícil en lo económico y en lo humano, de dolor y de condiciones adversas, pues como decían los expositores, sin precedentes. Las proyecciones económicas para este año y para el próximo no son las mejores, pero también el año 2020 ha sido un año de aprendizaje, de evolución, de adaptación. Ha venido a acelerar las cosas, nos ha venido a presionar a hacer cosas en unos cuantos meses que previamente teníamos programadas para hacerlas en un horizonte de varios años. La forma de vivir y hacer negocios está cambiando dramáticamente y estamos teniendo que reinventarnos todos. Hoy hemos visto los grandes retos que enfrentamos en el corto y en el mediano plazo, pero también hemos visto lo que están haciendo las empresas para redefinir los negocios, las transacciones, los productos, la logística y hasta los conceptos. Hemos visto las limitaciones que tienen los gobiernos de liderar en la recuperación con políticas expansivas en un contexto de altos desbalances fiscales y de alto endeudamiento y otras limitaciones que tienen. Pero también hemos visto el importante rol que podemos y debemos jugar el sector privado en la recuperación de nuestras economías. Como lo han visto hoy, nosotros hemos estado siempre para apoyarles en esta responsabilidad, porque sabemos que el buen desempeño de nuestras empresas, de nuestras economías, pasa primero por la recuperación de nuestras empresas y de nuestros hogares. Nosotros también nos estamos transformando e invirtiendo para estar listos a apoyar a nuestra clientela en estos momentos desafiantes para todos, para que juntos podamos enfrentar el futuro con fortaleza. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y esperamos volver a hacer otro evento como este pronto.